El sistema nervioso periférico no es un bloque especialmente preguntado, pero sí debemos saber dos o tres detalles de lesiones nerviosas. Hemos ido intercalando con algunas fracturas y luxaciones lesiones neurológicas, habitualmente en forma de neuroapraxia, que acompañan algunas fracturas por su localización. Por ejemplo, el nervio radial en las fracturas de húmero, por ejemplo, el nervio axilar o circunflejo en las lesiones de hombro, por ejemplo, el nervio ciático en la luxación posterior de cadera. Aparte de eso, merece la pena conocer algunas generalidades del sistema nervioso periférico. Tenemos que recordar que el nervio va envuelto por una serie de cubiertas que lo protegen ante las lesiones y que en muchas ocasiones van a influir luego en su reparación también. Y tenemos que recordar que hay tres tipos de lesiones, según la clasificación lesional, la de Seddon, que nos indican no solo el tipo de lesión, sino también el tipo de tratamiento a realizar y el tipo de recuperación esperable. De menos a más grave, la más leve de todas es la neuroapraxia. Es una lesión habitualmente por contusión o estiramiento nervioso en la que el nervio no se afecta por dentro. Se produce un edema, el tratamiento es expectante, es conservador y la recuperación suele ser espontánea. Hay que tranquilizar al paciente y en el plazo de unas semanas a unos meses, según el nervio y la localización, se puede producir una recuperación completa. La axonotmesis es una lesión más grave porque se produce una lesión axonal, no de las envueltas, sino axonal. Afortunadamente la envuelta del tendón protege el entorno y permite que pueda haber una recuperación espontánea sin necesidad de tratamiento quirúrgico. El tratamiento es conservador, hay que dejar la zona más o menos tranquila y quieta, y esa recuperación se produce a raíz de 1 milímetro al día de avance de regeneración neural. En muchas ocasiones se produce una recuperación completa, como os digo, sin necesidad de hacer ninguna cirugía. La lesión más grave de todas es la neurotmesis, en la que se produce una lesión de las dos cosas, del axón, de los axones nerviosos y de las cubiertas. El ejemplo más clásico es una lesión en la que hay una sección nerviosa, un corte, una fractura que secciona un nervio, y en estos casos hay que hacer una cirugía, hay que suturar el nervio, hay que hacer una neurorafia. La sutura debe hacerse de manera muy cuidadosa, habitualmente con ayuda de un microscopio, de unas gafas lupa, para poder reconstruir otra vez todas las envueltas del nervio. Es muy difícil, por no decir imposible, reconstruir fascículo a fascículo del nervio, y lo que intentamos es convertir una neurotmesis en una axonotmesis, es decir, intentar volver a tener unas cubiertas intactas para que el nervio regenere bien por dentro. Y eso lo conseguimos de muchas maneras. Con la sutura directa, también tenemos pegamentos especiales que nos sirven para unir y mantener unida la cubierta para que regenere el nervio por dentro, o tenemos unas vainas de silicona que nos sirven para hacer un tubito artificial, una especie de vaina de mielina artificial que dé paso a la reconstrucción interna espontánea del nervio. En esta situación la recuperación es variable, en muchos casos incompleta y en muchos casos se recupera de manera parcial. Y es importante decir que de las tres tipos de lesión, sin duda, es la de pronóstico más incierto o menos agradecido. Recordad también lo que es la degeneración primaria y la degeneración valeriana, que produce un nervio. Cuando hay una lesión, de manera distal a la lesión, el nervio va a degenerar porque no le llega ningún estímulo ni ningún nutriente para poder regenerar. Recordad algo también en las lesiones del plexo braquial. Es complicado llegar a memorizar qué raíces se corresponden con cada zona de inervación, pero tenéis esquemas como este en el que os ayudan a poder asociar qué raíces se asocian con qué función motora. Recordad también en las parálisis congénitas del plexo braquial, en las producidas en torno al parto, que encontramos dos tipos de lesión posible, y esto lo habréis estudiado también probablemente en pediatría. Recordad que la más frecuente de las dos es la parálisis de Duchenne, en las que se produce una afectación de las raíces C5 y C6. En las que se produce habitualmente una distracción
cabeza-hombro, y clínicamente el niño presenta la mano en una actitud como actitud de propina, que decimos de Metre, reflejo de Moro. El tratamiento en ambas es conservador. La segunda es la de la parálisis de Dejerin-Klumke, que recordad afecta a un nivel más bajo, C8-T1, producidas habitualmente por lesiones por hiper-ABD, por hiperseparación del brazo. Tenéis que probar el reflejo de prensión habitualmente. El tratamiento, como os digo, generalmente en las dos suele ser conservador, con recuperaciones variables en una y otra. Aquí tenéis un esquema lesional de la parálisis más frecuente y veis la actitud de la mano del niño. Y cuando vemos un niño en esta situación, el diagnóstico es clínico fundamentalmente, aunque luego podemos hacer confirmación, como en cualquier lesión nerviosa, mediante un electromiograma. En miembros inferiores es especialmente interesante recordar cuál es la función motora de las raíces, cuál es la distribución de esas lesiones y cuál es la afectación de sensibilidad. Este cuadro es especialmente útil cuando nos hablan de tener, por ejemplo, una lumbociática que afecta a una parte del pie, sobre todo afecta, por ejemplo, a la sensibilidad de la zona externa del pie y de la pierna, y eso nos sirve, por ejemplo, para valorar si el paciente tiene una afectación L5 o alguna otra afectación. Recordad que cuando hay una afectación L4 el reflejo rotuliano se ve afectado, y cuando la lesión es en S1 es el reflejo aquileo el que se nos va a ver afectado. Estos esquemas nos permiten un mapeo de la lesión que luego debe confirmarse con las pruebas de imagen y las pruebas electromiográficas. Para acabar con el bloque de lesiones neurológicas, es importante que recordéis que la neuropatía más frecuente que vemos en el cuerpo humano, con mucha diferencia, es una neuropatía por atrapamiento en el túnel carpiano, en la muñeca. El síndrome de túnel carpiano afecta habitualmente a mujeres de mediana edad que nos cuentan en la consulta que tienen dolor y parestesias en el territorio de distribución del nervio mediano, sobre todo en el primero, segundo y tercer dedos de la mano, que es especialmente frecuente cuando se acuestan y que les hacen despertarse de madrugada, hacia los 4 a las 5 de la mañana, en lo mejor del sueño, porque tienen dolor y la mano se les ha quedado dormida. Y lo que nos dicen es que después de un rato de apretar la mano y de mover la mano, el problema desaparece. Pero esto, como imagináis, es muy limitante. Con el paso del tiempo, la inervación motora del nervio mediano hace que pierdan potencia en la musculatura tenar y tengan cierta debilidad, por ejemplo, cuando sirven con una taza, sirven con una jarra de agua, o cuando tienen que hacer cosas en las que la mano tiene que hacer fuerza. Cuando tenemos esta situación, el electromiograma es de utilidad para confirmar el diagnóstico, pero recordad que la exploración clínica es vital. Las maniobras de Tinel al comprimir el nervio afectado produce calambre, o la maniobra de Fallen o de Fallen invertido al mantener durante un minuto las muñecas en situación de flexión se produce una agudización de la sintomatología porque comprimimos el nervio mediano, o la de Durkheim, que es presionando directamente el nervio, se produce también el adormecimiento de primero, segundo y tercer dedo, son diagnósticas habitualmente. El tratamiento consiste inicialmente en utilizar una muñequera semirrígida para dormir, que permita no despertarse de madrugada. En ocasiones el tratamiento conservador es útil, pero en los casos en los que hay una pérdida de calidad de vida y el tratamiento conservador no mejora, la cirugía es muy resolutiva. La cirugía consiste en la apertura del ligamento anular del carpo para permitir más espacio al nervio mediano y que no se comprima. La recuperación sensitiva suele ser inmediata, la recuperación motora suele tardar algo más, y la recuperación de ambas depende mucho del tiempo de evolución y de la gravedad de la lesión neurológica. Cuanto más afectación y más tiempo de evolución, más lenta y más incompleta es la recuperación. Esta pregunta nos sirve para hacer un repaso de la neuropatía por atrapamiento más frecuente del cuerpo humano, que es la afectación del nervio mediano en el síndrome del túnel carpiano. La primera respuesta es correcta, y sería la opción a señalar, porque efectivamente el dolor nocturno es el factor predictivo más sensible y es el que antes desaparece en cuanto hacemos la cirugía de descompresión. El paciente que tiene dolor nocturno todas las noches, que no duerme, que se despierta a medianoche, es una merma grande de calidad de vida.
que nos lleva en muchas ocasiones a indicar la cirugía, y cuando descomprimes el canal carpiano, el paciente viene a la consulta diciéndote que por primera vez en mucho tiempo ha sido capaz de dormir de un tirón sin notar esas molestias. En la fase inicial, como dice la respuesta número 2, no es frecuente la atrofia de la musculatura tenar. Siempre hay un tiempo de afectación sensitiva y en fases tardías hay una atrofia de la musculatura tenar asociada. Y la recuperación, como nos pone la pregunta 3, no es mayor y mejor y más espectacular cuanto más avanzada esté la enfermedad hasta el momento de la cirugía, sino todo lo contrario. Si tenemos una enfermedad con en gran medida una gran afectación neurológica, la recuperación es más lenta y más incompleta cuanto más tarde la operemos. Las férulas nocturnas, como nos dice en la respuesta 4, sí son eficaces en el tratamiento del túnel carpiano. En muchas ocasiones sirven para mejorar el dolor y en ocasiones evitar la cirugía. Y por último, el TINEL no es el signo más específico de túnel carpiano. Es un signo que nos indica que hay un nervio que está irritable y que la compresión, la percusión del nervio produce calambre y dolor en el territorio de distribución, pero el TINEL es un signo que utilizamos en cualquier compresión nerviosa, no específicamente en el túnel carpiano, luego esa respuesta tampoco es correcta.